si no recuerdo mal, en la historia moderna, para no retroceder hasta la invasión de los mongoles a Rusia del Sí. siglo pero en la época moderna, yo recuerdo la invasión, la invasión fallida de los suecos a Rusia, más o menos siglo XVIII, en algún momento por ahí. Después la de Napoleón, después la de Hitler, y de Rusia a Europa, yo no recuerdo ninguna. Por lo Ninguna. general, siempre el sentido Nada. de las Ni invasiones es el en contrario. Europa, ni en la época de los zares, ni en la época de la Unión Soviética. Es decir, otra cosa es que como resultado de guerras que les han impuesto, ellos luego, al ganar, en el reparto, se hayan quedado con cachos de Europa, eso sí. Es decir, Eso pero todas las guerras potencias impuestas, europeas, los alemanes, como los todo el mundo. británicos, Claro, o sea, los españoles en su Polonia, momento ¿por qué también, desaparece Polonia Polonia, todos. en el siglo XVIII? Porque producto de varias guerras hay 3 repartos y se las reparten entre los prusianos, lo que luego será Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso. Pero no es que, es decir, el Imperio Ruso se dedique, venga, vamos a invadir Europa, no, al revés, ha sido Europa la que ha invadido Rusia, siempre. Es decir, bueno, claro, es decir, en esto, es decir, no tiene el más mínimo sentido. Pero además, claro, esto implicaría a Estados Unidos, es decir, es un disparate. Es decir, pero bueno, estamos viendo que todos los discursos que se están ya diciendo son puros disparates. O sea, bueno, a Putin le han matado ya como 14 veces, es decir, tiene dobles por todos lados. Eso fue muy gracioso, creo que lo comentábamos la semana pasada, cuando los rusos se rieron de eso, de las muertes y los dobles de Putin, y cuando por inteligencia artificial generaron un Putin que desde otra, digamos, un Putin virtual que le preguntaba cosas a Putin y tal. Pero bueno, Esa en la claro, conferencia de Putin del martes pasado. Sí, sí, claro, entonces, efectivamente. bueno, es decir, el Putin virtual le preguntaba cosas al Putin. Ojo, que además esto estuvo bien porque aparte de la broma, digamos, nos sirve para ver hasta qué punto ya nos pueden engañar. Quiero decir, que el señor Biden o quien sea, o me da igual, cualquier país con que tenga una mínima tecnología te puede poner a cualquier persona diciendo cualquier cosa y tú te lo vas a creer porque no vas a notar la diferencia entre el avatar virtual, digamos, y esa persona. Y además te lo puede decir en cualquier idioma. De hecho, ya hay programas incluso que te puedes descargar en los móviles, es decir, que no estamos hablando de alta tecnología, en la que ya te ofrecen, mire, usted puede decir con su misma voz lo que quiera en chino, en inglés, en ruso, en árabe, en tal, en todos los idiomas que quieras. Es decir, luego cuidado a los demoledores y las demoledoras, que es muy fácil, y eso si quieres un día ya, el año que viene, con tranquilidad, podemos hacer una parte de un programa poniendo ejemplos conocidos de, de cómo se está haciendo este tipo de cosas, es decir, y el realismo que llegan a tener. Y hasta qué punto hay que ser escépticos con todo lo que vemos, y más cuando hay enfrentamiento ideológico, hay guerras, hay tal, es decir, y te venden un vídeo diciendo esto es, algunos son muy arcaicos, digamos, entonces van y te ponen un vídeo de otra guerra, esto es muy chapuza, esto ya es de ser, vamos, esto lo hago yo, quiero decir, que no tengo ni idea de informática, pero la capacidad que tienen de, de podernos mostrar una guerra que no existe, unos políticos que tampoco pueden, que pueden incluso no existir, se puede hacer. De hecho, ya lo enseñaremos aquí, y yo me apunté porque había, esto lo decían, o sea, estos lo decían. Hay una empresa, no me acuerdo de dónde es, no sé si es alemana o de dónde, pero bueno, una empresa, es lo de menos ahora, en donde en una red muy conocida, una red social donde se ponen muchos vídeos y fotos y tal, y que empieza por ahí, no digo más, bueno, pues ahí tenía su perfil con sus fotos, tal, no sé qué. Y tú la ves, es una chica, y así en principio no notas nada.
ellos te decían de antemano que está hecha por inteligencia artificial. Esa chica no existe. Y tiene su perfil. Y además te va contando todo. Es decir, pues hoy he estado yo qué sé, comprando regalos para las Navidades. Hoy he estado tal, no sé qué. Y no existe. Esto porque es una cosa que la propia empresa ha hecho y ha dicho, por lo que sea, por asuntos promocionales o por lo que. Pero de esas nos se pueden estar metiendo un montón de personas que no existen y que tienen y que esos avatares tienen otros intereses. De hecho, los servicios secretos esto lo utilizan constantemente, Sí, de acuerdo, de permanentemente. acuerdo, de acuerdo. Por acá, Fernando, alguien te está caracterizando como un monje de la época luterana, y un poco Oye, cierto, un poco algo tengo, sí, de Lutero, ¿no? Ese cuadro de, famoso de Lutero de con Lutero, sí, sí, un sí, sí. gorrito Oye, parecido. Fernando, no quiero abandonar aunque el yo tema. me quedo más con los calvinistas, porque a mí ya ya a mí me pasa como con los presidentes norteamericanos, como con Bush hijo, o como, bueno, el caso de Milley es distinto, pero vamos, que Dios habla directamente con él, con Bush hijo. Y entonces decía, oye, pues haz esto y tal. Yo, como calvinista, estoy predestinado. En tanto que predestinado, ya ¿A da qué? igual. O sea, yo puedo hacer lo que haga, me puedo cargar a 200.000, hacer un genocidio, da igual. Y por mis obras no me iba a salvar. Así que solo a través del trabajo y a través de, bueno, una serie de cosas, confirmo que soy uno de los predestinados, que es la teoría del calvinismo. Es decir, Sí, entonces, bueno, sí, cierto. Lo de porque eso me resulta más cómodo, porque me autodesigno salvado y ya, oye, hace lo que quiera. el ascetismo intramundano, así lo recuerdo en la universidad cuando presentaban este tema del calvinismo y el luteranismo y la influencia en la política. Pero bueno, ya muy específico. Ahora, la gran pregunta, ¿predestinado para qué? ¿No? Esa es la gran pregunta. Claro, Ahora, Fernando, sin abandonar el tema, sí, recién lo recordabas a Putin, y efectivamente el otro día presentaba esto de la inteligencia artificial a través de esta broma en una charla con uno de sus dobles hecho por inteligencia artificial. Eh, yo presencio últimamente a un Putin mucho más relajado, sí, un Putin ya sabiendo, un Putin ya ganador. El otro día en una conferencia de prensa televisada con los ministros, en el medio de la conferencia, para sorpresa de todos, realizó una pausa. No, momento muchachos, momento. Si quieren un cafecito, pueden, porque yo con necesidad de un llamado importante. Todo esto televisado. Y llamó a una chica, una jovencita, no recuerdo, 12, 13 años. En algún momento esta chica había presentado una carta escrita para Putin, una cosa así, con su deseo, su sueño de ser presentadora de televisión. Y entonces, bueno, Putin respondió a la carta, la ayudó con el pago de un curso, una beca para un curso, una cosa así, y la llamó al aire. Obviamente del otro lado aparecían las cámaras, naturalmente, acompañando la respuesta de esta chica, y comenzó una charla informal con esta chiquilina de 12 13 añitos, sobre, bueno, los avances en el curso y su sueño de ser presentadora de televisión, cosas propias de la política, mucho más propias de la política estadounidense, la política comunicacional de los medios, que de Putin hasta ahora, siempre, ¿no? Cara de póker, un líder muy cerebral. Bueno, ya últimamente para mí me parece mucho más relajado, incluso mucho más relajado que el año pasado en el cambio de la estrategia rusa del inicio de la guerra a ese cambio, una guerra larga, con Rusia mucho más cómoda, con Rusia ganando. Esta gestualidad responde a una situación, evidentemente. claro, es decir, es que el año pasado, digamos que fue un año duro para los rusos en el sentido de que la idea inicial, que era hacer una especie de operación militar especial, una cosa rápida para conseguir un acuerdo con Ucrania, eso fracasa luego con la toma de Kiev y tal, fracasa luego los intentos primero en Bielorrusia y luego en Turquía de llegar a un acuerdo que, como hemos sabido, incluso por negociadores ucranianos, es decir, nada sospechosos, aquello
estaba ya prácticamente pactado y acordado, pero fue Boris Johnson y los norteamericanos los que dijeron ni hablar, hasta el último ucraniano, y en ello están. Es decir, entonces, bueno, eso hizo que Rusia tuviera que cambiar el chip, digamos, y adaptarse a una guerra que no tenía prevista, por decirlo de alguna forma, o que estaba poco preparada. Y que encima iba con menos hombres de los que en ese momento tenía el ejército ucraniano. Es decir, los rusos eran menos, que es ahí en contra de todos los principios, bueno, de uno de los principios básicos de cualquier guerra, que es que el que ataca tiene que ir al menos 3-1 con respecto al defensor. Si no, lo tiene muy difícil, por no decir imposible. Eso se incluye además que la parte que estaba combatiendo, que era la parte de la gente con contratos militares, es decir, soldados profesionales, tenían contratos a 6 meses que acababan. Por un tema político, ahí yo creo que se equivocan, pero bueno, esto es una apreciación mía, quiero decir que fueron, o sea, cuando ya se retiran del norte de la zona de Chernígov, Sumy, es decir, toda esa parte, lo que hacen es ir a por lo más difícil, es decir, a por el Donbass, a Lugansk y Donetsk, recuperar la parte más fortificada y con mayor número de tropas ucranianas que había en el frente, ¿no? Esto era lo más difícil. Yo creo que ahí se equivocan, pero bueno, esto ya entraríamos en otro debate, que es el debate político, porque esto es una decisión política, de proteger a los ciudadanos, sobre todo de Donetsk, también de Lugansk, pero de Donetsk, cuya capital estaba en la línea del frente prácticamente. Pero ahí se tienen que adaptar a otro tipo de guerra distinta, que es nueva, que nadie conoce, y se dan cuenta además de que ahora que ya están en una guerra dura, que tiene muchas carencias. Lo ha vuelto a decir Putin en este año, es decir, en la reunión que ha habido esta con militares y tal, oigan, no se duerman en los laureles, porque sí, estamos muy bien y tal, pero todavía hay muchas cosas que mejorar. Así que pónganse ustedes, muchas gracias. Espera, que estoy a De, Orlando Chávez. de ese Porque como este Perú, de ese gato, Canadá. Voy presentando mientras vos respondés, Fernando, vale. voy presentando los saludos, los demoledores y demoledoras. Y entonces, bueno, claro, se tienen que adaptar y se dan cuenta de que hay muchas carencias logísticas. El tema famoso de los drones. Tienen drones, pero no suficientes. Tema, por ejemplo, también de las comunicaciones. Tienen malas comunicaciones, sistemas de encriptación muy antiguos. Se dan cuenta de que tienen muchas cosas que no funcionan. Y a partir de ahí, y además, que después del último impulso para reconquistarse todo Lugansk, se quedan agotados porque no tienen gente, y a partir de ahí es donde va a tomar la iniciativa los ucranianos y al final, producto de que no tienen suficientes hombres, no les queda más remedio en septiembre que hacer la movilización de 300.000 soldados, ciudadanos, que son llamados a filas. De ahí, y bueno, a partir ya del otoño, se empieza la cosa a recuperar, nombran a Surovikin, se empieza a construir las defensas, pero tienen que tragarse, por un lado, las cosas como son, la derrota de Kharkov, que es verdad que es una derrota porque apenas tienen hombres allí, con lo cual es muy fácil a los ucranianos penetrar, pero al fin y al cabo es una derrota. Si tienes pocos hombres allí, oye, pues haberlos reclutado antes, haberlo pensado, en fin. Y luego la retirada, que es una retirada de libro, de manual, perfectamente hecha, que hace Surovikin de Gerson, pero al fin y al cabo es una retirada. Quiero decir, eso se lo tienen que tragar. Con lo cual, aunque el año no termina mal, el 2022, porque empieza el inicio de la recuperación, los primeros choques en Bakhmut, importantes, etcétera, pero sobre todo en Soledar primero, el 2023, ahí, por una parte, han conseguido todo lo que se proponían, que no se paralizara la guerra en invierno. Y eso lo han conseguido con Bakhmut, donde ha habido un constante lucha y un constante ir de tropas y tropas y tropas ucranianas que han sido machacadas. Eso ha permitido que cuando los ucranianos en primavera-verano se han decidido hacer su ofensiva,
ya no estuvieran en las mejores condiciones. Habían perdido ya mucha gente en Bakhmut. Hacen una ofensiva que además es telegrafiada, publicitada y tal, porque todo el mundo sabía, en Zaporilla, y es un absoluto fracaso. Y no solo es un fracaso por muchas razones, entre otras cosas, primero porque la propia idea, el proyecto inicial ya es un disparate, pero luego su ejecución es aún más disparatada. O sea, con lo cual se junta todo, ¿no? Si quieres hablamos de ello, pero bueno. Y ahí ya, cuando todo el mundo ve que aquello es vamos, después de las 2 primeras semanas ya se veía que aquello no tenía ningún futuro. Han seguido ahí perdiendo hombres, luego con el absurdo del intento de cruzar el Dnieper en Gerson, hacer una cabeza de puente, que ya han dicho que les van a tener que retirar. Pues wow, has perdido en esa ofensiva fallida de Zaporozhye, has perdido toda tu reserva estratégica. Es que ya no tienes gente de la que tirar. De ahí que haya que hacer la movilización que está haciendo ahora mismo Zelensky, y en la que quiere reclutar 500.000 hombres más. Es decir, prácticamente hacer un ejército nuevo, porque este ya está muy desgastado, con un problema añadido. Y es que cuando tú reclutas gente, tienes el problema de que la gente nueva que reclutas va a estar siempre peor preparada que los veteranos de guerra, de las unidades que han estado combatiendo y tal. Es decir, que cuando tú vas perdiendo fuerzas experimentadas, lo que lo suple es de peor calidad. Es decir, porque no tienen ni la formación, ni la experiencia, etcétera, con lo cual necesitas, para digamos, compensarlo, es decir, si pongamos por casos, si necesitas mandar, si has perdido 10.000 hombres, no necesitas mandar otros 10.000, porque como la calidad es distinta, no es igual, el número tiene que ser diferente. Para igualar, por ejemplo, habría que hacer cálculos, a esos 10.000, a lo mejor tienes que mandar 13.000. La famosa tasa de reemplazo, la llaman. Claro, ¿verdad? La tasa de reemplazo, efectivamente. Y como eso, otras muchas cosas más. Están teniendo un problema de municiones que esto no se va a solucionar con dinero. Es decir, porque el problema de las municiones es que no hay capacidad de producción. Y eso tienes que empezar a montar fábricas, líneas de montaje, etcétera. Y para empezar, eso a la industria del armamento no es lo que más le gusta, porque es barato. Quiero decir, fabricar municiones es mucho más barato, es decir, ganan menos dinero que si fabrican un Leopard. Ni te cuento si fabrican un avión de combate. Ahí se forran. Es decir, pero no es lo que más les gusta. Y luego, claro, lo que no quieren es abrir líneas, cadenas de montaje enteras produciendo a mansalva, si no les garantizan que eso va a tener salida. Es decir, que se va a vender. Y si la guerra de Ucrania se acaba este año, ¿qué haces con todo lo que hemos empezado a producir ahora y tal, lo que empezamos a producir el año que viene? Es decir, mala solución. Y ahora mismo, ya digo, aunque se pusieran, sobre todo los norteamericanos, que son los que tienen capacidad de hacer algo, a producir munición, esto no empezaría a dar ciertos resultados posiblemente hasta finales del año o el año que viene. Esto no se hace de un día para otro. O sea, esto no es como lo de la Reserva Federal, que le dan la máquina de imprimir billetes y ya, no, esto no. Esto es algo material. Es decir, hay que fabricarlo. Entonces, se está notando la carencia de munición, y está habiendo un ahorro importante por parte del ejército ucraniano de munición. Es decir, porque es que no, la tienen que, pues eso, la tienen que repartir con cuidado y ahorrar para los momentos en que sea necesaria. Esto es que está suponiendo que la constante presión que está haciendo en toda la línea del frente el ejército ruso, que ahora sí que son muchos más. Es decir, cuando invadieron eran unos 150.000 aproximadamente. Ahora se calcula, ya sabemos que siempre cuando hablamos de cifras hay que ponerlo con muchas comillas, pero bueno, se calcula que son unos 450.000 los rusos que están allí. Es decir, estamos hablando de que el ejército ruso, incluso ahora mismo, seguramente está un poco por encima en cuanto a efectivos que el ucraniano, luchando allí. De ahí que los ucranianos estén retrocediendo y les estén ganando poco a poco posiciones, y algunas muy importantes, es decir,
Por ejemplo, están dirigiéndose hacia Konstantinovka. Si cogen Konstantinovka, es un nudo de comunicaciones clave para todo lo que es el Donetsk. Sí, Donetsk, Fernando, en cuanto a la economía, el año pasado, la economía rusa, en una guerra no planificada, al menos no de esta manera inicialmente, retrocedió alrededor del 2%, retrocedió el 1,8%, si no recuerdo mal. Bueno, este año ya presenta un avance, un crecimiento de alrededor del 3% y este último cuatrimestre del 5%. Con lo cual, razones de sobra para que Putin, ¿no? Aparezca claro, pero es que tan sonriente, aparezca efectivamente, relajado. ahora están ganando, es decir, están ganando en toda la línea del frente. Y saben, ya lo saben, por eso Putin está tan relajado, tan tranquilo, saben que van a ganar. Esto es como, si cogemos el fútbol, esto es como si un equipo mete en el primer tiempo 5 goles, dice, no, si queda el segundo tiempo, ya, pero hombre, no me van a levantar un 5-0. Es muy raro eso. Pues algo así, ¿no? Saben que van a ganar y de ahí la preocupación cada vez mayor de los medios de comunicación occidentales, especialmente los anglosajones, que ya no es que digan, uy, es que los ucranianos están un poco empantanados. No, es que ya se están planteando que van a perder,